los pueblos vemos tanta gente que es atractiva, que llaman la atención. Y cuando estamos hablando de atractivo, no estamos hablando de belleza física, porque hay quienes tienen belleza física, pero son unas fieras. Cuando hablamos de ser atractivos, hablamos precisamente de algo más hondo, de algo más profundo, que es la belleza interior, la belleza del corazón. Y hay gente que son tremendamente bellas en su corazón, tremendamente bellas porque son honestos, tremendamente bellas porque son justos, tremendamente bellas porque son solidarios con cualquier persona que tenga necesidad, tremendamente bellas porque luchan por las causas justas, tremendamente bellas porque son la imagen más parecida a Dios. Lo que más nos asemeja a Dios, y no olvidemos que ustedes y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo que más nos asemeja a Dios y nos hace bellos y bellas es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Precisamente la palabra de Dios hoy, sobre todo el Evangelio, en este quinto domingo de Cuaresma, hemos recorrido ya más de la mitad del camino cuaresmal, nos habla de la atracción que Dios ejerce. Atracción que Dios ejerce en aquellas almas sencillas de corazón. En el prepotente, presumido y engreído, ahí Dios no actúa. Dios actúa en aquellos que se hacen pobres en su corazón. Y miren ustedes cómo la palabra de Dios hoy nos habla de esta atracción de Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor y en su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es coherente. Dios actúa como la siente, y Dios la siente y actúa según su amor. Y el amor de Dios es amor parejo, y Dios no hace distinción entre personas. Si alguna debilidad tiene Dios en su amor, es por el más pobre. Si alguna debilidad tiene Dios en su amor, es por el pecador. Dios odia el pecado, porque el pecado nos mata. Pero Dios no odia al pecador, más bien lo ama con ternura y le da oportunidad, le da chance para convertirse. La primera lectura nos habla de esto, de cómo ese pueblo de Israel, que había experimentado y que había sentido en carne propia el amor de Dios que libera, sacándolo de la esclavitud de Egipto,
y lo va llevando por el desierto acompañándolo, a pesar de las infidelidades del pueblo, que protestaba, que le echaba en cara a Moisés, que reclamaba a Dios, y las consecuencias de sus actos malos le hacían sufrir. Cada vez que Moisés intercedía por el pueblo, Dios estaba siempre dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque su amor es grande, al punto que la palabra hoy nos dice que Dios hace una alianza y hace de ese pueblo necio, testarudo, su pueblo, y Dios se hace su Dios. Y graba su alianza de amor no tanto en piedras, sino que la graba en el corazón. Cuando nosotros vemos solamente la alianza de Dios impresa en los papeles, porque nos aprendemos de memoria los mandamientos de Dios, nos pasa como cuando vemos llover y no nos mojamos. Y hay que dejarse mojar por el Espíritu de Dios que nos refresca y nos libera. Y así Dios dio oportunidad al pueblo para seguir caminando y llegar finalmente a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios es coherente, actúa como la piensa, actúa sobre todo como la siente, en su ternura, en su bondad y en su amor. Una persona incoherente es aquella que piensa de un modo las cosas y actúa de otro modo. Y nosotros que somos cristianos hemos de ser coherentes con la fe, porque si no nos pasa como cuando nos vemos en un espejo, dice Santiago. Qué bonito soy yo. Mi rulo que tengo, y estas mis canas que me van haciendo interesante, y este lunarcito que tengo aquí, que es el pegue. Damos la media vuelta del espejo y ya no nos acordamos cómo somos, y a veces la palabra de Dios se nos resbala en el corazón porque lo tenemos duro y nos echamos vaselina y todo se nos resbala y todo nos vale. Y eso es no ser cristiano, eso es ser incoherente. Miren, tanta gente que tiene a Dios en su boca como que si fuera chicle barato, y para todo meten a Dios, y sin embargo actúan distinto al querer de Dios. Miren ustedes algunas de nuestras autoridades que todavía son el fruto del pacto de corruptos, mencionan a Dios a cada rato, pero su modo de obrar es totalmente distinto. Y entonces se aplica aquello que dice Jesús: no es aquel que me dice Señor, Señor el que va a entrar al reino, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y eso hizo Jesús. Hoy en el Evangelio vemos que algunos griegos de nacimiento, pero que eran judíos de origen, habían oído hablar de Jesús, que era una persona íntegra, que era una persona recta, que era una persona coherente, y muchos decían que era el Hijo de Dios. ¿Qué hacen? Van al templo a adorar a Dios, pero preguntan ¿a dónde está el Señor? Se acercan a Felipe
uno de los apóstoles que era de origen griego. Y Felipe los lleva con Andrés, otro de los apóstoles. Andrés y Felipe lo llevan ante el Señor. Y el Señor dice, sí, soy yo, aquí está el mero mero. Así dijo el Señor. Empieza a hablarles el Señor que el que quiera ser primero, que se haga el último. El que se ama a sí mismo se pierde. Y que es necesario aborrecerse a uno mismo. ¿Y qué significa todo esto en la vida práctica? Se trata de despojarnos, y esto es la conversión, de todo aquello que nos esclaviza. Las personas que se buscan a sí mismas son tremendamente egoístas, aún en lo religioso. Las personas que se buscan a sí mismas cometen injusticias con tal de tener pisto, y son como el mar que nunca se llena. Miren ustedes, el riachuelo está bien seco, pero el riachuelo cuando crece se pone bravo. Trae palos, trae piedras, trae de todo, y es más peligroso un río chiquito cuando crece que un río grande, porque el grande se llena, pero el riachuelo lleva tremendas cosas. Va a caer al río grande. El río grande cae en el Motagua, y al Motagua se le juntan plebe de ríos de la Sierra de las Minas. Y el mar siempre les dice no. El mar siempre lo recibe y nunca se llena. Y así hay gente que nunca se llena con lo que tiene, que quiere tener más, que se meten a cosas deshonestas y a cosas injustas, a cosas ilícitas, pero quieren más y nunca se llenan. Y eso lleva a la perdición. Y aunque me los entierren con mariachis, me los entierren con banda y les pongan caja de oro, se pierden igual. ¿Por qué? Porque el camino que el Señor nos propone es un camino distinto. Es el camino del seguimiento de Jesús. Y cristiano es aquel que sigue a Jesús y que le sigue en las cosas prácticas del cada día. La vida cristiana no quiere grandes sacrificios. ¿Por qué? Porque los grandes sacrificios se hacen pocas veces en la vida. La vida cristiana quiere los pequeños sacrificios de cada día que nos hacen perseverar en el bien y en el amor. Y por eso Jesús termina diciendo, en la coherencia suya, que Él, como dice San Pablo, es Dios. Pero en los Filipenses nos dice que no consideró su condición de Dios, sino que se abajó, se hizo nada para que nosotros fuéramos. Y si el grano de trigo, nos dice hoy en el Evangelio, no muere, queda infecundo. Cuando comemos un elote asado o comemos una mazorca cocida, ¿se han puesto a pensar que el fruto de todo eso que estamos comiendo simplemente fue un granito de maíz que cayó en la tierra? Con la humedad se pudrió y al podrirse se partió y sale vida nueva, sale la milpita. Así es Jesús. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda infecundo. Y si en este camino de Cuaresma, hablando de la conversión, no morimos a nosotros mismos,
en nuestros pecados. Cada uno sabe qué pecados tiene, no nos hagamos los chiquitos. Pero cuando estamos dispuestos a convertirnos y a cambiar, entonces Dios obra la vida nueva. Y precisamente vamos caminando hacia la Pascua. Y que la Pascua nos encuentre despojados del hombre viejo y de la mujer vieja. ¿Y quién es el hombre viejo y la mujer vieja? ¿Será la que tiene 90 años? ¿O quién es el hombre viejo y la mujer vieja? A ver, Victoria, ¿quién será el hombre viejo? ¿El de 90 años? ¿O aquel que está lleno de pecado y de maldad? El que está lleno de pecado y de maldad. Y nosotros podemos ser esos hombres viejos y mujeres viejas. Y es necesario dejar la vestidura de pecado y revestirnos de Cristo para poder vivir la Pascua del Señor como criaturas nuevas. Que la palabra nos ilumine en este caminar cuaresmal y sobre todo que la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad y la gloria de Jesucristo nos fortalezca en este caminar cuaresmal hacia la Pascua.